A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Entramos, digamos, al evento de networking más importante de la década. ¿Vale? Es el típico lugar donde se reparten las grandes oportunidades. Y justo en el centro de la sala principal está el director ejecutivo de la empresa del momento, rodeado de gente, repartiendo sonrisas. El pez gordo, vamos. Exacto. Y luego, en una esquina, cerca de la puerta de servicio, hay un empleado de mantenimiento o quizá un becario que acaba de perder su puesto. Ya veo por dónde vas. Claro, la lógica humana, ese instinto de supervivencia profesional, te grita que vayas directo a orbitar alrededor del directivo. Pero, o sea, ¿qué pasa si alguien va, se acerca al empleado de mantenimiento, le ofrece la mejor silla de la sala y le da la espalda al directivo? Pues que hoy en día, a ver, a esa persona la tacharían de loca, claramente, o de inadaptada. Pero lo fascinante aquí es que el material que desgranamos en la inmersión profunda de hoy no trata esto como una simple recomendación moral o un consejo de etiqueta. ¿Qué va? Para nada. Estamos ante un estudio exhaustivo del capítulo 2 del libro bíblico de Santiago, y el autor plantea esta misma situación como literalmente una cuestión de vida o muerte espiritual. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la misión que tenemos en nuestra exploración de hoy no es quedarnos, yo qué sé, flotando en las nubes de la teología académica. Totalmente de acuerdo. El objetivo es rascar hasta el núcleo absoluto y práctico de este texto para ver cómo aplicamos la misericordia y la fe activa en el día a día. Queremos dejar atrás esa religión de escaparate, esa fe de solo palabras. Exacto. Ir a lo concreto. Y para arrancar, creo que hay que hablar de cómo a veces las comunidades que supuestamente predican el amor incondicional terminan comportándose como la zona VIP de una discoteca exclusiva, ¿verdad? Ya, con un portero y todo. Sí, juzgando quién merece entrar, a quién le dan la mesa reservada y a quién mandan al fondo oscuro donde no moleste. Es que esa metáfora de la zona VIP da en el clavo totalmente. Especialmente si nos situamos en el contexto histórico del primer siglo. Porque, a ver, el mundo greco-romano funcionaba con un sistema súper estricto llamado patronazgo. Ujú. No había clase media, ni estado del bienestar, ni nada parecido. Las clases bajas para sobrevivir dependían de vincularse a un patrón. Un mecenas, digamos. Eso es, un hombre rico e influyente que les daba protección económica o legal a cambio de lealtad y honor público. Así que adular al rico no era una simple cuestión de vanidad. Claro. Era el sistema de seguridad social de la época. Era pura supervivencia económica. Madre mía. O sea que eso cambia toda la perspectiva. Porque cuando el texto este de Santiago prohíbe el favoritismo y describe a dos personas entrando en una asamblea, uno rico con un vestido espléndido y anillos de oro y otro pobre con ropa sucia, Sí, no está hablando de un problema de protocolo o de mala educación. Está atacando la estructura socioeconómica que los mantenía vivos. precisamente. Porque al acompañar al hombre rico el mejor asiento y decirle al pobre que se quede de pie o se siente en el suelo, están importando ese sistema corrupto de patronazgo romano al interior de su comunidad. Y claro, el texto dice que al hacer eso se convierten en jueces con malos pensamientos. Sí, y la condena de Santiago es durísima porque introduce la ley real, que básicamente se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no es solo falta de cortesía, es un pecado real. Tal cual, es una transgresión en toda regla. Espera, a ver, me detengo ahí un segundo, porque se habla mucho de la acepción de personas y de romper esta ley real. Pero, ¿cuál es el mecanismo aquí? ¿Por qué darle una buena silla a alguien con dinero te convierte automáticamente en un juez malvado? Suena un pelín extremo, ¿no? Pues mira, el mecanismo subyacente es el criterio de valor que estás usando. Al juzgar por la apariencia o por la riqueza, la comunidad está diciendo que el valor de un ser humano reside en lo que te puede aportar materialmente. Ya, los estás mercantilizando. Exacto. Y además el texto subraya una ironía psicológica brutal. El autor les recuerda que son precisamente esos ricos los que los oprimen, los que los arrastran a los tribunales. Ostras, es verdad. Y aún así la asamblea se desvive por agradar a sus propios opresores, olvidando que, según el texto, Dios ha escogido a los pobres para ser ricos en fe. Es como un síndrome de Estocolmo colectivo, de manual. Se rinden ante la riqueza que los aplasta y desprecian al pobre, que es el verdadero heredero. Totalmente. Pero vamos a traer esto al presente, porque es súper fácil juzgar a la gente de esa asamblea del siglo I, pero hoy hacemos exactamente lo mismo. Ya te digo. Volviendo al ejemplo del networking, nos pasamos la vida buscando el contacto visual de la persona poderosa porque tiene, digamos, retorno de inversión.
El becario sin contactos no nos sirve para ascender. Claro, el cerebro busca la ventaja transaccional. Exacto, estamos programados para eso. Entonces, ¿cómo evitamos reproducir estos criterios de valor en nuestros entornos cotidianos si la influencia lo es todo? Pues basándonos en la sección de aplicación del documento, la solución no es un sentimiento abstracto, sino una intencionalidad radical. Para evitar este favoritismo, el primer paso es identificar nuestros propios filtros elitistas. Ya, y eso escuece un poco. Un poco bastante. El documento sugiere que, esta misma semana, nos propongamos acercarnos, saludar, escuchar y servir con la misma dignidad a la gente que normalmente pasa desapercibida o no tiene esa importancia social en nuestro entorno. O sea, irte con el de mantenimiento, preguntarle por su vida y escuchar de verdad, ignorando al directivo. Eso es. Es la decisión consciente de invertir tiempo en la persona que sabes a ciencia cierta que jamás podrá devolverte el favor. Es un cortocircuito al sistema. Pero claro, a ver, no tratar mal a alguien o no discriminar es solo la línea de salida. No hacer daño no es lo mismo que hacer el bien. Si simplemente ignoro al rico y saludo al pobre, todavía no he resuelto el problema de fondo del pobre. Ahí le has dado. Y si conectamos esto con el panorama general, ahí es donde el capítulo da su giro más agresivo. Cuéntame. El documento pasa de esa actitud de imparcialidad pasiva a una misericordia totalmente activa y práctica. La acción pura y dura. Exacto. Santiago lanza una pregunta retórica central en el capítulo 14, que es un golpe directo a la mandíbula de cualquier religión acomodada. Pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y la ilustración que usa el texto es demoledora por lo tristemente común que resulta, ¿verdad? Sí. El ejemplo del alimento y la ropa. El creyente se le acerca y le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate. Muy buenas palabras. Claro, es el equivalente antiguo del te tendré en mis pensamientos y oraciones de hoy en día. Le lanza buenos deseos, pero no le da un trozo de pan ni un abrigo para el frío. Y la conclusión es obvia, esas palabras son inútiles. El estudio califica esto como una compasión de labios. Y aquí es vital analizar la advertencia que hace el autor sobre el asentimiento doctrinal. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que hay mucha gente que confunde la fe con el simple reconocimiento intelectual de una verdad. Se creen que por afirmar mentalmente que algo es correcto, ya están en el bando de los buenos. A ver, para que nos entendamos sin tanta jerga técnica. Hablamos de, no sé, aprobar el examen teórico de ética con sobresaliente, memorizarte todas las respuestas, pero luego suspender estrepitosamente en las prácticas de la vida real. Esa es la analogía perfecta. Tienes la teoría de 10, pero la práctica es un 0. Y para ilustrar lo insuficiente que es ese sobresaliente teórico, el texto usa un argumento casi aterrador. Uy. Dice que incluso los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Uf, qué fuerte. Es que, imagínate, los seres más malvados del universo tienen una teología intachable. Conocen la verdad a la perfección. Claro. Pero esa información en sus cabezas no produce ni amor ni obediencia. Por lo tanto, el texto dice que no es una fe salvadora. Madre mía, equiparar al creyente teórico con un demonio es no cortarse ni un pelo. Es que el documento subraya un principio absoluto. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. El mecanismo lógico es que la fe genuina tiene que transformar el corazón. Y si no lo hace, hay un problema. Claro, si ves el sufrimiento continuo de tu prójimo, tienes los medios para ayudarle y aún así cierras tu corazón y solo le das palabras piadosas, estás revelando un estado espiritual crítico. La falta de acción frente al dolor es el síntoma definitivo de que tu fe es una ilusión. Vale, pero voy a hacer de abogado del diablo un momento y vamos a ser realistas. Vivimos en una sociedad súper acelerada, hipercapitalista, donde el tiempo es dinero. Literalmente. Totalmente. Y el texto exige hechos, o sea, llevar comida, visitar enfermos, apoyar económicamente, detener nuestra maquinaria productiva para acompañar a una viuda o a un vecino anciano solitario, es, en términos puramente económicos, sabotear nuestro propio descanso o nuestra carrera. Ya, tiene un coste muy alto. Altísimo. Invertir ese tiempo verdadero que propone el documento cuesta lo suyo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día? ¿Cómo espera el texto que la gente sobreviva si empieza a regalar su recurso más valioso a cambio de nada? Bueno, esa tensión que mencionas es precisamente el punto central del mensaje.
La fe que describe Santiago no está diseñada para ser cómoda, y desde luego no encaja en las reglas de optimización de tiempo del siglo XXI. Ya te digo que no. Pero el documento te da pasos muy concretos para salir de esa compasión de labios. ¿Cuáles serían? Te pide identificar una necesidad real en tu entorno inmediato. Ojo, no una estadística lejana, sino alguien con nombre y apellidos, una familia con problemas económicos, una persona sola. Y luego ejecutar una acción tangible. O sea, mojarse de verdad. Llamar, llevar un plato de comida, apoyar con dinero. Exacto, o entregar tu tiempo, que es crucial. Y sí, el coste es alto, pero el autor argumenta que una fe que no te cuesta nada, en realidad no vale nada. Entregar tu tiempo verdadero es el sacrificio definitivo, porque demuestra que confías más en la economía divina que en los resultados humanos. Uf, lo que nos lleva directamente al clímax de este argumento. Porque al escuchar todo esto, da la sensación de que hay que ser una especie de superhéroe moral o tener un currículum intachable para vivir este nivel de fe activa. Ya, puede parecer inalcanzable. Pero es que el texto no deja esta enseñanza flotando en lo abstracto. Aterriza la teoría y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Utiliza a dos figuras históricas para demostrar esta cooperación entre fe y obras. Y vaya dos personajes elige. Es que lo más impactante es la elección. Son la noche y el día, completamente opuestos. Posiblemente sea la estrategia retórica más brillante de todo el documento. Por un lado tenemos a Abraham. Para el público original, Abraham es el pináculo absoluto de la pirámide. El intocable. El gran patriarca, el padre del pueblo, un hombre inmensamente rico y respetado. El líder definitivo, el VIP histórico que decíamos antes. Y el texto recuerda su prueba máxima, cuando ofreció sacrificar a su hijo Isaac. Su confianza interna se tradujo en una obediencia externa que desafiaba a toda lógica. Eso es. El análisis explica que, en el caso de Abraham, su fe y sus obras cooperaron. La fe fue el motor, pero las obras fueron la consumación. Se perfeccionaron mutuamente. Vale. Pero justo después de poner al patriarca intachable como el ejemplo a seguir, en la misma respiración, el texto invoca a Rahab. Y el contraste es sísmico, de verdad, porque Rahab no es una matriarca súper respetable, es una mujer gentil, marginada, y el texto no oculta para nada que tenía un pasado vergonzoso. Era una prostituta en Jericó. Sí, no tenía el pedigrí de Abraham, ni su riqueza, ni su estatus moral. Era, literalmente, la última persona a la que invitarías a la zona VIP de esa asamblea. Y sin embargo, el documento la eleva exactamente al mismo estatus teológico que Abraham. Ella demostró su fe recibiendo y protegiendo a los mensajeros. Parece que Santiago está destruyendo deliberadamente la idea de que la fe es solo para la élite religiosa, ¿no te parece? Totalmente. La destruye por completo. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Por qué junta estos dos extremos sorprendentes? A ver. Pues para probar que la obediencia no depende del prestigio, ni de la herencia, ni de tu reputación. Ambos, tanto Rahab como Abraham, motivan nuestra obediencia actual porque demuestran que la fe auténtica se reconoce por una confianza que actúa. Sin importar el estatus o el pasado de la persona. Exactamente. Ambos conectan de lleno con el problema inicial del favoritismo. Si la fe opera exactamente igual en el patriarca millonario que en la marginada extranjera, es una inconsistencia lógica y teológica total que trates distinto al rico y al pobre. Claro, no tiene ningún sentido. El favoritismo y la fe sin obras no son temas separados aquí. Son síntomas de la misma enfermedad. Revelan que te has contagiado de las métricas del mundo, midiendo a las personas por su utilidad, en vez de verlas a través de la misericordia activa. Me encanta cómo encajan todas las piezas. No es simplemente una lista de quejas aleatorias, es un diagnóstico médico completo de cómo estamos. ¿Lo es? Y de hecho, para hacer un resumen final, el documento utiliza una terminología médica bastante gráfica. Recapitula la idea con una comparación forense súper cruda. Dice que así como un cuerpo sin espíritu es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Una imagen tremenda. No es como, tengo un coche sin gasolina, bueno, ya lo llenaré y arranca. No, es un cadáver. No es un accesorio opcional. Es que no deja margen de maniobra. Si llevamos esa metáfora a la biología de hoy en día, podríamos verlo como el sistema respiratorio humano. A ver cómo es eso. Pues mira, inhalar el oxígeno de la doctrina, creer mentalmente en la verdad, es absolutamente necesario. Pero si no exhalas esa doctrina mediante acciones concretas,
El propio oxígeno se vuelve tóxico. No puedes separar la inhalación de la exhalación. Son fases inseparables del mismo mecanismo de supervivencia. Claro, o respiras completo o eres un cadáver. Por eso el estudio insiste en que esta fe debe hacerse visible en áreas dolorosamente cotidianas. No se trata solo de esconder espías o hacer un gran sacrificio histórico. Exacto, el día a día. Se trata de cómo manejamos nuestro dinero, a quién le dedicamos la tarde libre, cómo perdonamos la ofensa del compañero de trabajo o incluso el dominio propio en nuestra forma de hablar en una discusión tonta. Y todo esto tiene un propósito muy claro, que es corregir la falsa seguridad religiosa. Porque siempre existe el peligro de sentirnos espiritualmente superiores solo por leer los textos correctos o ir a los sitios correctos. O saberse la teoría, como hablábamos antes. Eso es. Este análisis derriba esa seguridad ilusoria. Nos avisa de que no se trata de hablar más de la fe, sino de mostrarla con acciones. No somos lo que decimos creer. Somos exclusivamente lo que hacemos y cómo tratamos al más vulnerable cuando nadie nos está mirando. Hemos atravesado un terreno bastante escarpado en la sesión de hoy. Empezamos analizando a quién le damos la mejor silla en el evento, vimos que saberse la teoría te puede igualar a los peores demonios si no hay acción, y descubrimos cómo una mujer marginada entendió mejor la esencia de la fe viva que muchos eruditos de la élite. Ha sido intenso. Es un documento que sin duda te exige una transformación operativa, que actúes de verdad, no solo que pienses. Totalmente. Y fija que, si la fe se perfecciona al actuar y no al presumirse, creo que queda una reflexión final flotando en el aire para cualquiera que profundice en esto. A ver, suéltala para terminar. Imagina que alguien totalmente ajeno a nuestras creencias nos observara en secreto durante esta semana. Alguien que solo viera en qué invertimos realmente nuestro dinero y a quién le dedicamos nuestro tiempo libre de verdad. Uf, la prueba del algodón. Exacto. La pregunta es, ¿esa persona deduciría cuál es nuestra fe viendo esas acciones o simplemente vería a alguien que vive exactamente con las mismas prioridades y egoísmos que el resto del mundo? Es un bofetón de realidad importante para pensar. Madre mía, desde luego. Una pregunta para llevarse apuntada y no dejar de darle vueltas. Muchas gracias por este análisis tan revelador y tan aterrizado. Nos ha dejado a todos con mucho trabajo por delante.